Pasamos ahora, sin duda, al highlight de esta recepción de Año Nuevo que como poco podemos denominar de atípica. Este será nuestro primer debate hispano-alemán virtual junto con el embajador alemán en España, excelentísimo señor don Wolfgang Dold, que se encuentra aquí en nuestras oficinas de la Cámara en Madrid, y el embajador español en Alemania, excelentísimo señor don Ricardo Martínez Vázquez, que se une al debate desde la capital alemana. Y aprovecho para saludarles a los dos efusivamente. Para empezar, queremos lanzar una pregunta a todos los asistentes a través de nuestra aplicación. La pregunta, mientras aparece en vuestros displays, es la siguiente. Ciertamente, la COVID-19 ha sido la protagonista indiscutible del año 2020. Sin embargo, la presidencia alemana ha tenido que lidiar con otros temas. ¿Cuál fue, a su juicio, de estos temas el más importante? 1. Aprobación del marco financiero plurianual europeo 2021-2027. 2. Programa de reconstrucción Next Generation EU. 3. Brexit. 4. Clima, medio ambiente. 5. Digitalización. Y 6. Relaciones geopolíticas, por ejemplo, Estados Unidos y China. Voy yo a votar también. Es un lujo poder contar con los medios digitales, aunque tengamos que renunciar a una parte del encuentro presencial. Vemos una cierta lucha en los votos entre el programa de reconstrucción Next Generation EU y el Brexit, que de momento se decanta hacia el programa de reconstrucción. Bien. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Me gustaría, por tanto, comenzar con una primera pregunta para el embajador Martínez. Buenas tardes, excelentísimo embajador. Acabamos de dejar atrás un año completamente fuera de lo común, en la que la pandemia de COVID-19 ha afectado a casi todas las áreas de la vida. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de las relaciones germano-españolas ahora, a principios del 2021? Bueno, las relaciones entre España y Alemania van muy bien, con o sin COVID. COVID nos ha afectado a todos, pero efectivamente las relaciones son muy positivas, son privilegiadas y en los últimos años hemos estado profundizándolas mucho, desde que tuvimos la visita oficial del presidente federal Steinmeier a Madrid, a España, en 2018, 2 visitas del presidente Sánchez en 2018 y 2020 a Berlín. Hemos tenido muchas visitas de ministros. Tenemos unas relaciones en las que hemos desarrollado un diálogo estructural entre secretarios de Estado, directores generales, intercambio de diplomáticos, unas relaciones muy sanas y muy buenas, también conjuntamente en la lucha contra la COVID y también apoyando la exitosa presidencia alemana de la Unión Europea del último semestre. Pero nos viene ahora lo mejor, porque los grandes desafíos que tenemos por delante son, por un lado, las consultas bilaterales que debemos celebrar esta primavera y el próximo foro hispano-alemán, foro económico empresarial hispano-alemán, que también debe ser en Alemania en este año 21. Y si sigo pensando en el futuro inmediato, en 2022, la Buchmesse, la Feria del Libro de Frankfurt, tendrá a España como país invitado. Muchos desafíos por delante, con muchos elementos concretos para profundizar esas relaciones tan, como digo, tan positivas,
no solamente en el sentir de los pueblos, sino también en la relación entre los gobiernos, entre las empresas, entre todo el mundo tan dinámico de la economía y la política alemana y española. Embajador Martínez, es un placer oír ese tono positivo. Y quería ahora preguntar al embajador Wolfgang Dold, seguro podría añadir algún elemento adicional a lo que nos ha transmitido el embajador Martínez. Bueno, en primer lugar, Javier, muchas gracias por esta oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias. No, hay poco a añadir a lo que dijo Ricardo antes. Quizás uno o dos elementos que a mi parecer podríamos destacar en nuestras relaciones. Por una parte, las relaciones culturales en el ámbito de la cooperación cultural, y otro ámbito es el ámbito de la cooperación científica, especialmente en el ámbito de investigación y desarrollo. Creo que en los dos partes de nuestras relaciones bilaterales hay potencial que me parece hasta ahora desaprovechada. Podríamos hacer más. En el ámbito cultural hablo, por ejemplo, del aprendizaje de nuestras lenguas. Como sabes, para mí un desafío enorme, pero también creo que aprender los idiomas ayuda a desarrollar una comprensión más estrecha del otro, ¿no? Una comprensión mutua. Es decir, aprender el español en Alemania, empezando en los colegios, y aprender el alemán en los colegios aquí en España. Me parece un punto muy importante. El otro punto de la Feria del Libro en Frankfurt, Ricardo ha mencionado, me parece una oportunidad perfecta para también tocar los corazones de la gente, porque cuando hablamos de relaciones no hablamos solo de la economía y de la política, pero también de la gente. El intercambio científico es un papel, veo aquí un papel muy destacado para las empresas en el mundo económico hispano-alemán. Y en este sentido, creo que subir el nivel de cooperación en el ámbito de la investigación de alto nivel podría ser, en este ámbito, podríamos ver un papel muy destacado para las empresas. Creo que ahí hay un papel muy, muy importante para el mundo empresarial. Bueno, muchas gracias, embajador. Y antes de hacer la siguiente pregunta, felicitar a los dos por sus conocimientos de idiomas, ¿no? En la preparación, voy a desvelar un secreto, podríamos haber hecho este evento tanto en español como en alemán sin ningún problema. Embajador Dold, durante el segundo semestre de 2020, Alemania ocupó la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Una presidencia que ha abarcado un exigente catálogo. Recuperación económica tras la COVID-19, presupuesto, Brexit, política climática, por solo nombrar algunos. ¿Qué queda, embajador Dold, en su opinión, de la presidencia alemana del Consejo? Bueno, esta presidencia fue marcada muy profundamente por el COVID, y por la pandemia y la lucha contra la pandemia. Esta es verdad. Pero tengo que decir que eso podría sonar un poco raro, que este año 2020 fue un año muy exitoso para Europa. Fue un año en el que
hemos conseguido un nivel de cohesión muy alto, un nivel de cohesión entre todos los socios, los 27, a pesar de todas estas perspectivas diferentes, por ejemplo, en las negociaciones sobre el Fondo de Recuperación o sobre el pacto climático, las decisiones de los socios sobre un nivel más ambicioso en la lucha contra el cambio climático. Creo que la cohesión también fue clave para conducir las negociaciones con nuestros amigos británicos a un final muy feliz. Tenemos un acuerdo de la salida sobre el Brexit. Hemos conseguido una estrategia llegar a una estrategia común sobre la vacunación, sobre la compra y por la Comisión y la distribución de la vacuna para toda la población en Europa. Creo que en este año 2020 Europa ha hecho un paso muy importante adelante en su proyecto europeo. Muchas gracias, embajador Dolt. Es sin duda un placer oír que el año 2020 ha tenido más puntos positivos de los que quizá pensamos. Voy a continuar con una pregunta para el embajador Martínez. Como Estado miembro particularmente afectado por la COVID-19, España tenía un interés particular en el éxito de la presidencia alemana. Embajador Martínez, ¿cuál es la conclusión de España sobre la presidencia alemana? Bueno, yo quiero empezar por decir que desgraciadamente toda la Unión Europea está terriblemente afectada por la COVID y no solo España. Y que el interés de España por la presidencia alemana es sobre todo el interés por los avances de Europa. La coyuntura o la cuestión coyuntural de COVID ha sido importante, pero el desafío enorme que teníamos por delante era el Brexit. Y la presidencia alemana ha conseguido que, a pesar de ese gran desafío, que hayamos mantenido la cohesión. No solamente desarrollado la cohesión en temas económicos, presupuestarios, sociales, con la aprobación de un marco financiero plurianual muy importante para estos 7 años, con la aprobación de ese Fondo de Recuperación y Resiliencia tan importante, también manteniéndonos unidos a los 27 en las negociaciones con el Reino Unido para el Brexit y, sobre todo, cuando cundió el pánico al principio de la COVID, empezamos a actuar cada uno por separado los estados, porque en materia de sanidad, en materia de salud, no tenemos políticas comunes. Y hemos conseguido trabajar, liderados por la presidencia alemana, unidos, para establecer mecanismos para la consecución de los equipos de protección, de los materiales de protección y luego para un plan de vacunación. Creo que todo eso es muy importante y es un éxito importante que le debemos a la presidencia alemana, que ha conseguido en muchos temas algo que podría parecer muy fácil, porque lo hemos conseguido, y es el mantenernos unidos a los 27, pero como decía Wolfgang antes, ha sido gracias a mucho debate y a mucho esfuerzo por parte de los 27 para superar todas esas discrepancias, opiniones divergentes. Recordemos simplemente los debates antes de que se llegara a acordar el Fondo de Recuperación. Parecía que iba a ser imposible. Pues Europa está unida y ahora vamos a tener una conferencia sobre el futuro de Europa, por la que también ha apostado mucho Alemania, que nos va a permitir avanzar hacia una mayor unidad, precisamente gracias a esa cohesión que hemos conseguido con la presidencia alemana, para seguir avanzando toda Europa. La COVID pasará
La COVID nos angustia ahora, pero sabemos que es coyuntural y que pasará, como han pasado otras pandemias. Pero Europa no pasará y trabajaremos y tendremos que trabajar unidos. Yo debo confesarle que nosotros estamos empezando ya con y me refiero a España, el gobierno español, a preparar la hoja de ruta porque nos toca la presidencia en el segundo semestre de 2023, dentro de 2 años y medio. Ya estamos preparándonos porque muchos de los temas que se empiezan a discutir ahora tal vez nos toque resolverlos durante la presidencia española. Y así continuamos. Europa trabaja unida y creo que el eje, en este sentido, España y Alemania trabajamos bien conjuntamente, convencidos de que tenemos que desarrollar una Europa más fuerte y más cohesionada, como estaba diciendo antes Wolfgang. Muchas gracias, embajador Martínez. Sin duda me va a permitir que me quede con esa frase de la COVID-19 pasará, la unión de Europa permanecerá, y un placer ver de los dos embajadores cómo tanto España-Alemania, Alemania-España siguen unidos. Voy a continuar también con una pregunta para usted, embajador Martínez. Ha mencionado ya el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. ¿Cómo ve usted las perspectivas de recuperación económica en España después de la pandemia, que, como bien ha dicho, pasará? Bueno, ahí también soy optimista con mi gobierno y creo que los europeos debemos ser optimistas, a pesar de que estemos ahora en un momento terrible con este inicio de la tercera ola, que vuelve a colocar a España en una situación dura, pero también con el inicio de las vacunaciones, que van a seguir adelante creciendo exponencialmente y sin parar, y que nos van a permitir superar por fin esta pandemia. Y yo quiero recordar que el gobierno español ya ha presentado un plan de recuperación que se aprobó en octubre, para el que ya se han aprobado unas primeras medidas por Real Decreto justo antes de Navidades, el 22 de diciembre, y es un plan que está definiendo ya cómo vemos nosotros desde el gobierno español en el marco de todo el proceso de recuperación europeo y, por supuesto, con el recurso importantísimo del Fondo de Recuperación, cómo vemos ese futuro, esa recuperación, esa superación de la COVID. Creo que las grandes crisis hay que aprovecharlas para superar los grandes problemas. Esta crisis ha puesto en evidencia problemas estructurales en Europa y en concreto en España. Nuestra obligación ahora es utilizar la salida de esta crisis, estos mecanismos financieros y todo este convencimiento y esta capacidad de trabajar juntos que hemos conseguido para sacar adelante las grandes reformas estructurales que nuestra economía española necesita y que a nivel europeo también necesitamos. En el sentido de lo que necesita España, creo que lo importante es que tenemos que modernizar y digitalizar el grueso de nuestra economía. Muchos sectores económicos necesitan un replanteamiento y una modernización de sus estructuras, desde el turismo a la agricultura, todo con un carácter además que vaya en línea con el Green Deal, con el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, en sectores como la energía, como las infraestructuras, con mucha digitalización, modernización de la estructura empresarial española, de nuestras pymes, de nuestras medianas empresas. Tenemos que crear un Mittelstand más fuerte, más poderoso, como en Alemania. Muchas cuestiones. Tenemos que eliminar ciertas dependencias estructurales. No puede ser que haya comunidades autónomas que dependan, cuyo PIB dependa casi un 40% de un solo sector. Hay muchas cuestiones que tenemos que aprovechar para modernizar ahora. Y estos fondos y estas facilidades de recuperación y resiliencia están pensadas para eso. Y todos unidos tenemos que aprovechar. Y ahí es donde yo veo que Alemania tiene un gran papel que puede realizar en España. Todas esas empresas alemanas que conocen bien España pueden ayudarnos. Como muy bien decía Wolfgang antes, en el tema de todo el intercambio científico, del I+D, ahí tenemos mucho que intercambiar, mucho que aprender y puede ser muy útil compartir el know-how. Hay sectores en los que España
está muy avanzada ya. Hay otros en los que Alemania puede tener un papel importante para jugar. Pero como resumen tenemos que salir de esta crisis con una economía modernizada, fortalecida, reestructurada, mucho más digital y mucho más ecológica. Muchas gracias. La siguiente pregunta está predestinada para el embajador Dolt. Como acabamos de oír en palabras del embajador Martínez, la economía alemana está fuertemente representada en España, de ellas dependen cientos de miles de puestos de trabajo. En su opinión, embajador, ¿qué contribución puede hacer la economía alemana a la reconstrucción de España? Bueno, el mundo empresarial hispano-alemán está aquí con nosotros en este momento de principio de este año. Es el papel del mundo empresarial hispano-alemán será muy destacado, y creo que en el ámbito de la industria automóvil, la industria química y otros ámbitos, como ha dicho Ricardo, no voy a repetir porque todo fue muy correcto. Creo que tenemos aquí un papel muy importante. Yo hablaré más de oportunidades que de ayuda. Que a mí también creo que tendremos que hablar de oportunidades económicas y de negocio, de empresariales. Creo que hay un potencial enorme. La presencia de las empresas alemanas aquí en España tiene peso, y por eso creo que el papel será muy importante. En términos quizás un poco más abstractos, diría que a mi parecer este fondo de recuperación va también a añadir un poco el impulso que sentimos en este momento hacia una política más activa de industrialización. Podríamos decir reindustrialización. No hablamos solo de España, pero creo que de toda Europa. Tenemos algunos ámbitos en el que hemos visto una forma de deindustrialización que hemos echado que en otras partes del mundo. Creo que la reindustrialización será una buena noticia para la economía europea. Este fondo de recuperación, que será un fondo no solo de recuperación, Ricardo lo ha dicho muy correctamente, este fondo de recuperación será también un fondo de modernización. Es decir, que el mundo después del empleo de este fondo de recuperación será un mundo económico diferente al mundo que conocemos antes de la pandemia. Hay quizás si me permite, otra cosa que me parece muy importante. Yo sé que hay dudas con muchos de vosotros, si sería posible para una administración pública de gestionar de una manera eficaz estos recursos, porque hablamos de un volumen increíble, es un desafío muy grande, es verdad. No soy el portavoz del gobierno español, pero creo que hasta ahora no tenemos ninguna duda que hay un interés, una ambición muy alta de llevar este programa de recuperación a un buen final. Creo que el papel del mundo empresarial hispano-alemán será muy importante de llegar a un éxito
por esta planificación gubernamental. Creo que tenemos hasta ahora podemos ser, no tenemos ninguna razón o indicación que de preocupación o de dudas. Creo que en este momento hablamos de un esfuerzo común de toda la sociedad y un esfuerzo común del Estado, y no hablo solo de España, del Estado, pero también con una política industrial activa, pero también del mundo empresarial con todas sus capacidades, toda su inteligencia. En este sentido es un esfuerzo común. El Fondo de Recuperación no es como lluvia del cielo, es un desafío que tenemos que afrontar todos juntos. Muchas gracias, embajador Dodd, en primer lugar, por su confianza en el Estado español, y de estas intervenciones me quedo sin duda con las palabras industrialización, modernización y digitalización. Mirando al reloj, pasamos ya a la última pregunta de este animado debate, y va a ser una pregunta común para los embajadores Dold y Martínez. Sabemos que no solo, como ha quedado presente, la COVID-19 ha sido un tema clave durante la presidencia alemana. Los desafíos internacionales a los que nos enfrentamos son grandes. Y les pido, por favor, en un titular, ¿cuáles son sus esperanzas para el nuevo gobierno estadounidense? ¿Y cómo debería posicionarse la Unión Europea ahora, especialmente en el contexto del conflicto entre los Estados Unidos y China? No sé quién de los dos quiere empezar. Es demasiado complicado para mí, por eso, Ricardo, ¿quieres empezar? Sehr klug, Wolfgang. Ya. Sí, bueno, yo quiero empezar por una cosa. Los Estados Unidos son un aliado fundamental para Europa y para España, y siempre lo ha sido. Y nuestra relación, tanto de España como de toda la Unión Europea con Estados Unidos, es una relación privilegiada. Los gobiernos cambian, las personas cambian, hay algunas pequeñas cosas o no tan pequeñas que cambian, pero yo debo decir que nuestra relación con Estados Unidos no va a cambiar básicamente porque no ha dejado de ser privilegiada. Y yo quiero dejar eso claro desde el principio para luego pues, poder matizar. Parece evidente que con la nueva administración va a ser más fácil entenderse, va a ser más fácil avanzar en muchos temas que con la anterior. Pero lo digo todo con mucha cautela y con mucho respeto para los Estados Unidos, que, como digo, es un gran aliado nuestro. Lo ha sido estos últimos 4 años, lo fue antes y lo seguirá siendo. Como pides un titular, no paso de ahí. Le dejo la palabra a Wolfgang. Muchas gracias. Embajador Dold, por favor. Bueno, estoy muy de acuerdo. Creo que lo que hemos visto en este año pasado es que necesitamos nosotros europeos un papel de trabajar más hacia una más grande soberanía europea. Es decir, la posibilidad de tomar las decisiones libremente, sin presión de otras partes de los dos polos del mundo. No voy a hablar de equidistancia, comparto muy el análisis de Ricardo, pero tenemos que tener una posición de soberanía, es básicamente de lo que hablamos. Y no es solo una cuestión económica, es también una cuestión de modo de vida. Nosotros en Europa tenemos una cultura, una manera de vivir y de ver las cosas que queremos defender ante los otros que tienen una visión diferente del mundo.
Y creo que eso no podríamos lograr solo si mantenemos, seguimos manteniendo esta cohesión que fue muy destacada en el año pasado, también en el futuro. Por eso, una Europa más fuerte, más soberana, será al final, será la meta de las meses, de los años próximos para Europa. Muchas gracias a los dos embajadores. Yo creo que si algo ha quedado patente en este debate es que las relaciones entre Alemania y España, tanto en el mundo real como en el mundo virtual, son excelentes. Lo fueron antes de la COVID, lo serán después. Y quería, por supuesto, agradecer tanto al embajador Martínez como al embajador Dold que hayan tomado su tiempo para este primer encuentro virtual. Muchas gracias, María Antonia. Pues, bueno, espero que la mayoría de vosotros en vuestra casa hayáis, a pesar de Filomena, como ha dicho antes Walter, recibido vuestro paquete, tengamos una copa de Henkel Freixenet en la mano. Y sin nada más, de nuevo agradecer a los dos embajadores por su valiosa contribución y desearos a todos un feliz año nuevo 2021. Frohes neues Jahr 21. No voy a decir que sea mejor, vamos a conformarnos de momento con que sea diferente en lo positivo y sobre todo lo más importante, que nos traiga a todos el bien más preciado, que es la salud. Feliz año. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Feliz año. Nos vemos entonces en el networking. Ahora le vuelvo a pasar la palabra a María Antonia.